Yo voy a hablar del habla de la Vega Baja. Coincido en muchísimas cosas que han comentado las dos ponentes anteriores, por supuesto, porque estamos en la provincia de Alicante. Y el habla de la Vega Baja pues no se diferencia muchísimo con las otras variantes del murciano que le limitan. Entonces, en principio, la variable dialectal pues, va a tener muchas cosas en común con la zona seseante de Cartagena, va a tener muchas cosas en común con la variante del centro o murciana, y por supuestísimo pues con la variante de Villena y la variante otra variante de Alicante, ¿vale? En principio, la gran diferencia que tiene la Vega Baja con el resto de sitios que hemos estado hablando, el Orihuelica del Señor. El asunto es que siempre está obligada al reino de Murcia, o Murcia al de Turmir, o resulta que al de Cartagena, y al final pasa un poquito los años y tenemos que ahora mismo la frontera lingüística sigue estando vigente desde hace muchísimo tiempo, muy parecida a la que estaba desde el siglo XII. Y bueno, en principio he querido reflejar una de las zonas más fronterizas, el único municipio donde se habla lo que algunos llaman valenciano. Yo no me atrevería tanto, por eso he hecho una pequeña broma, y he puesto todas las pedanías y urbanizaciones en rojo donde se dice, por ejemplo, para un almuerzo rápido, fish and chips. Estoy hablando del 80% de la gente censada que solo habla inglés. Solo. Ni valenciano, ni murciano, ni español. Inglés. Tenéis en color azul las zonas, los municipios, las localidades que todavía se habla algo de murciano. En verde, un trocito que comparte con una urbanización de Elche, que sí que se dice pa, con Parnito Formache, pero, como veis, en el pueblo de Guardamar dicen bocadillo de jamón y queso. O sea, la broma, ellos mismos se ríen del valenciano que tienen, porque en 3 o 4 kilómetros se habla totalmente distinto. Y eso luego lo veremos muy claro, porque aquí el límite no es el río Segura. El límite son los antiguos zonas que se han tenido que llenar de tierra, que eran humedales, y los mosquitos y la peste y otras cosas dejaban que hiciesen de frontera. Y esa ha sido la frontera lingüística, el delta que llevaba a Crevillén, ¿vale? Mirad, yo me he hecho la prueba de ADN en un proyecto que se llama Genographic, de National Geographic, y básicamente lo que han cogido ha sido unas 100.000 momias, 100.000 nativos que hay en África y en Brasil, y luego 700.000 que nos sobraban 300 euros, que nos han pillado por ahí y han dicho, vamos a hacer el mapa del ADN de todos los que están vivos a fecha de hoy. Y han llegado a una conclusión, y es que los homínidos que quedamos en la Tierra venimos todos de Kenia, y que precisamente a la altura de Pakistán ha sido donde fonéticamente conservamos muchas de las cosas de las 10.000 lenguas que ahora mismo hay vigentes. Muy poquito quedan de las tribus que pasaban por Cádiz y de esos homínidos de Cromañón y de otros que se han mezclado con nosotros en 2, un 3, un 4%, muy poquito queda, y lo curioso es que muchos de los que estamos hoy en día tenemos más ADN de holandeses que de griegos. Sí es cierto, y esto no lo podemos negar, que la Vega Baja ha estado unida a Murcia desde siempre, y cuando digo desde siempre estoy hablando de la cultura gregaria. Estamos hablando de que hace más de 3.000 años ya se conocían poblados en Orihuela, Algorfa, Redován, Callosa de Segura, Albatera, Rojales y el actual Guardamar del Segura. De estos, precisamente por problemas políticos y de guerras y de otras cosas que no vamos a contar ahora, pues tenemos la mayoría de nuestro patrimonio en el Louvre y en otros sitios fuera del país. Yo, entre todas las teorías que he podido leer, en todos los diccionarios que han caído en mi mano, he seleccionado 2.617 palabras que se dicen solo y exclusivamente en la Vega Baja y no en al menos 3 variantes más del murciano. Es decir, he cogido una selección para ver qué pasaba con esas palabras, y sí que me ha quedado claro que muchas de ellas vienen, y además de verdad, del esparto, del cáñamo, del gusano de la sea, de los salazones, las barracas que son distintas a la valenciana, las fiestas de ánimas que desgraciadamente ya no quedan, pero desde hace décadas, mucha flora y mucha fauna. En época más tiesa, estamos hablando ya del siglo VII a.C., seguimos toda la provincia de Alicante muy en relación, sobre todo en aquellos tiempos, me van a perdonar, con Cartagena, porque
era un núcleo un poco más importante que Murcia en aquellos tiempos. Pero en época de convulsiones ya vemos, por ejemplo, que habían otros íberos distintos que pudieron reflejar los romanos en la obra marítima, que hablaba, por ejemplo, de Denia, que no tenía nada que ver con la actual Portus Licitano, que se supone que está en Guardamar del Segura, independientemente que el nombre parezca más derecho. De todo esto, de todas estas vueltas, han ido basándose las repoblaciones, sobre todo lo que han sido las colonias fenicias, griegas y todo ese tipo de cosas. Creo yo que de todas las teorías que he leído, y mi opinión personal, en que con Cartagena tenemos un seseo, que es lo que nos diferencia del resto de Murcia. Eso es un seseo que tiene casi todas las características que ya se han citado, porque al mismo tiempo que vivimos en algunos casos, en otras cogemos la cedilla del aragonés, la S latina que se ha perdido en muchísimos romances, hacemos seseos del TZ, cogemos alguno del Ibero, alguno incluso del visigodo. Por lo tanto, tenemos una riqueza que algunos de nosotros ya no estamos educados para poder reconocer, y de hecho yo muchas veces lo digo, ya no juego a mentiroso en mi pueblo, porque con el trío de doses o el trío de doses yo ya no sé si son doces o reyes, y yo siempre me ganan. A lo largo de la historia, pues ahí hemos ido estando siempre más con relación a Murcia, y sigue siendo, porque el Día de la Comunidad Valenciana en la Vega Baja se sigue diciendo el Día de Ikea. Diferencias con el resto de murcianos, y esto con relación a las 2.617 palabras que yo he cogido de los diccionarios. De hecho me he traído 3 de los 20 y pico que tengo, que tienen más latín, vulgar y arcaísmos y menos castellano que el resto de variedades murcianas, que tiene más aragonés y mozárabe, que tiene un poquito más de catalán, pero además catalán de los repobladores que vinieron de Tarragona. Es curioso cómo de las variantes dialectales del catalán se puede saber perfectamente qué familias o qué grupos, porque fueron mucho menos de lo que se pensaban, y se tiene el registro de todos los apellidos que vinieron. También se sigue manteniendo, y esto es más anecdótico, algo de francés, algo de celta, y una palabra que tengo mucho cariño y que siempre se me olvida, que es la transcripción fonética de cometa del chino. El comercio era tan importante en todo el Mediterráneo que la cometa no tenía nombre propio, sino que era la transcripción fonética del chino. Algo muy importante para que se diferencie tanto las hablas de la Vega Baja del resto de las alicantinas es que desde el 713 aproximadamente, un segundito, del reino de Tudmir, en el momento que nos convertimos en reino, del 13, ¿verdad? 713, ahí hay una frontera que coinciden con todas las montañas que miden más de 1000 metros, con el delta del Segura que llegaba a Treviente, y entonces todo eso hace barreras físicas y también políticas. Entonces, el pacto de Tudmir, que tenía una serie de ventajas con relación al resto de musulmanes, hace que se vivan las 3 religiones muy compenetradas y haya mucho comercio, independientemente, y no nos engañemos, de que cada uno estaba en su barrio, porque sí que habían como colonias, o no estaba del todo tan bien como parece. El asunto es que en la Vega Baja murciana, donde más se parece es al resto en cuanto al léxico de zonas alicantinas, eso sí es cierto. Luego le sigue el léxico relacionado precisamente con Cartagena. Y por último ya las variantes del centro. La fonética hemos dicho que era lo que más se diferenciaba, y en principio los estudios que están saliendo actualmente, pues cada uno habla pues, entre el siglo XIII y el XVI, esas repoblaciones o esa expulsión de moriscos, o incluso que sigan manteniendo con escritura aljamiada incluso el estar dentro del reino de Murcia o la ordenación de Orihuela, etc. Cuando llega el castellano, entonces vemos por ejemplo aquí en este mapa la forma de
de moverse, y eso nos ayuda mucho a comprender el por qué hay tanto aragonés y por qué ha bajado tanto de Zaragoza. De hecho, Zaragoza, el Benejúzar, le llaman la segunda Zaragoza, y se baila la pilarica, y el J, vamos, no solo es cosa léxica, sino también es costumbrista. Se sesea todavía cosas relacionadas con la cedilla, se sesea alguna Z, la S es latina, la T es latina, se sesea todavía alguna palabra del alemán y muchos del catalán. Dos fricativas bilabiales, dos labiodentales, desaparece la fricativa dental y se mantiene la otra. Además de todo esto, por ejemplo, se neutraliza o debilita la S, como el caso de obispo, cáscara, esparto, Gertrudi, báscula. Se utiliza, y esto es más difícil de comprender, pansía, para cuando comes mucho te quedas panseado, y pansiallá, que también por la forma de la tilde pues se diferencia. Se deja algún arcaísmo, por ejemplo Joaquín, que es mi nombre, se escribe a veces Iaquín con C, y son arcaísmos que vienen desde el siglo XIV, una cosa bastante curiosa, que todavía se sigan utilizando entre los mayores de 40, eso sí es cierto. Se usa el ico, y el iquio no se usa jamás, pero convive con el illo, el ito y la eta, la terminación más aragonesa, valenciana, catalana. Se lide la A al principio en palabras de origen catalán que hayan pasado por el aragonés, por el mozárabe, o directamente sean de origen catalán. Se hace mucho aféresis en lo de bujero, también se utiliza por aquí. Se permuta la B por el sonido G, se utiliza lo de sequia en vez de la que usáis aquí en Murcia. Y luego, por ejemplo, también en lo de cerdo en vez de chino, porque allí sí que se sigue utilizando, ¿no? El típico es un cochino si te lo vas a comer y es un cerdo si no se lava. Se utilizan las dos palabras con distinto matiz. Una de las cosas diferentes a la fonética es los apócopes totalmente exagerados. Por ejemplo, cuando te dicen tienes que ir para la escuela. No te dicen tienes que ir para la escuela o hacia la escuela, sino tienes que ir para la escuela. Y eso es una forma de ahorro de lenguaje bastante importante en muchos dialectos más meridionales. Existe metatonia. Vamos, se parece muchísimo en el asunto al resto de murcianos. Y lo que sí que desgraciadamente nos siguen quedando son pues genitales femeninos, insultos, cosas machistas, algunas. Hay cosas que se cuesta más irse del lenguaje y que son un poco más desagradables, pero sí que se han ido todos, como están comentando antes, relacionados pues con la agricultura, con muchas aves, y eso es una tristeza importante. Yo recuerdo en la universidad, pues a ver cuántos nombres de naranjas o limones conoces, 72 tipos. Pues ahora mandarina, naranja y de ahí no sale. En cuanto a diferencias léxicas, pues hay algunos curiosos. Por ejemplo, lo de acoscaletas, que parece que viene del iraní. Canica, cheroles, que parece que es un término marinero y tiene que ver no con la pesca, sino marineros militares, o sea, algún mercenario que lo trajo de algún sitio. Del latín, pues lo de alijorro, lo de cristianar, lo de agachupar, de ver al gallé, lo de apestillar, lo de apañar, lo de amollar. Lo del español, pues en principio el castellano nos vendría la colación, la contrapará, balde. Existe alguna cosilla incierta, por ejemplo, el apitrancarse, la vidriola para hablar de hucha. Del aragonés, algunas palabras como la bajoca, como la bufa. Del catalán, adevinaya, acertijo, cantarrullas, carsonda, chichinavis, cordá. Del íbero nos quedan muy poquitas cosas,
como la palabra tosco, de vez en cuando aparece, perdón, samarro, para decir una persona tosca, ¿no? Es un samarro. Y bueno, del gallego, lo de morriña, que también ha cambiado la acepción, que eso es bastante curioso. Es decir, tiene que haber sido un contagio bastante anterior a las fechas actuales. En muchos estudios se dice que el panocho de la Vega Baja, el murciano, el conjunto de hablas, es el valenciano fosilizado del siglo XII. En otros se habla que sigue habiendo un contagio del 12 al 17 con el árabe. Yo no me voy a meter en ese tipo de políticas, lo que sí que puedo decirles es que desgraciadamente con la sobreprotección del valenciano actualmente en mi zona ya hay profesores que no saben escribir en castellano. Y eso es lo que